estudiantes, cordial saludo para ustedes. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Continuando con nuestro tema de razones financieras, nos corresponde hablar del último grupo, que son las razones de endeudamiento. Ya en videos pasados hemos hablado de las razones de liquidez, las razones de actividad, razones de rentabilidad, y hoy nos corresponde hablar de las razones de endeudamiento. Entonces, para lo cual vamos a apoyarnos en unas diapositivas. Entonces, muy bien. Aquí las tenemos en estos momentos. Quien les habla a ustedes es Hilberto Álvarez García, quien orienta esta asignatura de análisis financiero. Nuestro contenido temático, vamos a hablar pues de un contenido, una introducción, de la importancia de las razones de endeudamiento, de las cuentas utilizadas para calcular los indicadores de endeudamiento, de las razones, vamos a hablar ya del grupo como tal de las razones de endeudamiento, del nivel de endeudamiento como la primera fórmula, la segunda, concentración del endeudamiento a corto plazo, la tercera, leverage total, y cuarto, endeudamiento financiero. Entonces, muy bien. Vamos a hablar del concepto. Entonces, básicamente, hablar de los indicadores de endeudamiento es simplemente determinar en cuánto porcentaje los terceros participan en la financiación de la empresa. Entonces recordemos que en el lado izquierdo del balance encontraremos el activo con su cuenta de activo corriente, activo fijo, diferido si es el caso, y en el lado derecho vamos a encontrar de dónde salen los recursos, las fuentes de financiación. Entonces pueden ser del pasivo o del patrimonio. Estos indicadores de endeudamiento lo que nos van a medir es simplemente en qué grado las entidades financieras y los proveedores participan en esa financiación, para saber si de pronto la empresa le pertenece más a ellos o está equilibrada esa razón. Y en otras también nos puede servir para enlazarlos con unos posibles préstamos. Llevémoslo esto al sentido práctico a las personas. Cuando las personas van a prestar dinero, pues usted le revisa el data crédito para analizar cuál es el nivel de endeudamiento que usted tiene, si podría, digamos, tener capacidad de pago. Y eso también tendrá que ver mucho también con las razones de liquidez. Entonces, nótese que en últimas todas estas razones hacen digamos, un conjunto, un compendio, o se entrelazan entre sí para poder conseguir el objetivo que es evaluar la empresa. Entonces, bueno, ya después de haber visto el concepto, vamos a hablar de la importancia. Entonces, la importancia radica es que vamos a entender cuál es el porcentaje de endeudamiento actual de la empresa para así saber si puede soportar otros préstamos o por el contrario, hay que buscar pagar la deuda lo más rápido posible. También calcular el saldo a cancelar por obligaciones a corto plazo. Recuerde que el pasivo también se puede subdividir en cuentas de corto y cuentas de largo plazo. Más adelante pues podemos explicar un poquito más ese concepto. También es importante determinar el grado de apalancamiento que tienen la empresa con terceros. Es decir, el apalancamiento es, bueno, yo voy a usar el dinero de terceros para poder operar la empresa
puedo realizar ventas y con esas ventas les pago a los terceros y me queda a mí la ganancia. Y también ir analizando el impacto de los gastos financieros. Recuerde que cuando yo tengo una deuda, los gastos financieros por intereses, pues en muchas ocasiones son elevados y ocasionan que pues tenga que pagar mucho más dinero. Recuerde que cuando yo pago una cuota, pago una partecita al abono capital y la otra iría como gasto de intereses. Ya hemos visto la importancia, ahora vamos a ver las cuentas que utilizamos para este tipo de análisis. Y aquí las tenemos. La cuenta del activo, la cuenta del pasivo, la cuenta del patrimonio y la cuenta del comercio. Entonces, volvemos otra vez a utilizar. Las tres primeras cuentas pertenecen al balance general o estado de situación financiera y la 4135, comercio al por mayor al por menor o como ustedes lo quieran llamar, ventas, pertenece al estado de resultados. Entonces son las cuentas que vamos a utilizar. Entonces aquí ya vimos las cuentas. Vamos a hablar de las razones de endeudamiento. Entonces, vamos a hablar de la primera. Vámonos para el título. Nivel de endeudamiento total. Entonces, lo que nos va a medir este indicador es el porcentaje de deuda que tuvimos que utilizar para poder financiar nuestros activos. Repito, vamos a calcular el porcentaje de deuda que tuvimos que utilizar en total para poder financiar los activos de nuestra empresa. Aquí tenemos nuestra fórmula y la fórmula nos indica el total del pasivo, pasivo total, como quieran llamarlo, sobre el total del activo. Esa es nuestra primera fórmula. Entonces, lo que vamos a calcular, vuelvo y lo reitero, es el porcentaje de deuda hacia terceros en relación al activo. O otra forma de explicarlo, por cada peso que yo invierta en el activo, tanta cantidad de pesos le corresponde al tercero. Entonces, ese es nuestro primer indicador. Vamos a ver qué tanta influencia o incidencia tiene la estructura del pasivo. Vamos a hablar ahora de la concentración o concentración del endeudamiento a corto plazo. Entonces, lo que vamos a identificar es la parte o la proporción de la deuda que yo tengo que pagar a un término inferior de 12 meses. Es decir, yo tengo un pasivo total, entonces vamos a identificar, digamos, de ese 100%, cuánto porcentaje le corresponde pagar a la empresa en menos de 12 meses. La fórmula nos indica pasivo corriente y el total pasivo. O sea que lo que nos va a indicar o lo va a señalar o vamos a concluir es que por cada peso que yo tenga en el pasivo, debo de pagar tanto por ciento o tantos pesos en un periodo inferior de 12 meses. Entonces, esa es nuestra segunda formulita. Vamos a hablar de este concepto, leverage total. Entonces, esa palabrita leverage, pues está en inglés, simplemente es cuánto dinero yo uso de terceros para poner a funcionar mi empresa. En pocas palabras, me apalanco. ¿Apalancar qué es? Coger, digamos, una barra y hacerle presión. En esto lo que vamos a hacer es coger el dinero de terceros, utilizarlos y ponerlo a producir con el objeto de ganar. Entonces, eso es lo que vamos a mirar. A ver, bueno, vamos a apalancarnos con terceros, llámese bancos, llámese proveedores, pero necesito saber, bueno, el patrimonio que
qué tanto estaría, como se dice, endeudado o empeñado, porque en un momento de quiebra, pues la empresa tiene que responder hasta, hasta lo que pueda el capital y lo que venda, pues, en los activos, que prácticamente sería lo mismo. Entonces aquí tenemos la fórmula, pasivo total sobre el patrimonio. Entonces, pues por cada peso que nosotros tenemos en ese patrimonio, vamos a identificar cuánto le estamos debiendo a terceros. Entonces, esa es nuestra tercera formulita, leverage total, pasivo total sobre patrimonio. Vamos a medir los socios cuánto le están debiendo a los terceros. Por último, el endeudamiento financiero. Básicamente lo que vamos a medir es, bueno, yo realizo ventas y esas ventas cuánto le estoy destinando para cancelar la cuota del crédito. Entonces eso es lo que vamos a medir. Yo realizo X cantidad de ventas y esas ventas en dinero, llámese 1 peso o 100 pesos, ¿cuántos pesos le debo de cancelar al banco o cuántos pesos le estoy debiendo a ellos? Entonces, esas son las fórmulas que nosotros vamos a utilizar para calcular los indicadores de endeudamiento. Entonces, hasta aquí llegamos con esta primera parte del video. Muchísimas gracias por su atención y hasta otro momento.